Una mañana de agosto de 1566. Una ciudad suiza experimenta un terror extremo proveniente de sus cielos. Casi nadie recuerda este hecho. Casi nadie sabe lo que sucedió. Pero lo que ocurrió en los cielos de Basilea sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia. El sol, que siempre había salido resplandeciente sobre los tejados de piedra de Basilea, esta vez lo hizo de forma extraña y tenebrosa. Se tornó oscuro y difuso, como si una sombra no terrenal se posara sobre las nubes, interponiéndose entre la luz y la humanidad. Las calles de Basilea amanecen en silencio. Los mercados no abren. El miedo empieza a filtrarse en toda la ciudad como un susurro invisible. Los ojos se alzan al cielo. Lo que ven no es natural. El firmamento, que para muchos era símbolo de orden divino, se convierte de pronto en un escenario de caos cósmico. Y así, una vez más, como hace 5 años atrás en Nuremberg, Alemania, el cielo se transforma en otro campo de batalla. Lo que ocurrió en Basilea aquella mañana de 1566 sigue siendo uno de los registros más misteriosos, más inquietantes y perturbadores de toda la historia humana. Los eventos. El 7 de agosto de 1566, mientras el reloj marcaba las primeras horas del alba, algo extraño comenzó a suceder. Los primeros rayos del sol no atravesaban las nubes como era habitual. El cielo parecía cubierto por una capa oscura, densa, ominosa. De repente, en medio del cielo velado, comenzaron a aparecer esferas negras. Decenas. Cientos. Flotaban, giraban, se desplazaban en todas direcciones, como si obedecieran a algún tipo de orden oculto. Los habitantes de Basilea se quedaron congelados de terror. Oscurecimiento repentino del sol. Y luego, decenas de esferas rojas se entremezclaban a las negras y luchaban entre sí. Testigos de la época afirmaron que aquellas esferas no se comportaban como simples fenómenos atmosféricos. Formaban grupos. Rompían filas. Embestían unas contra otras. Algunas eran absorbidas por otras mayores. Algunas simplemente explotaban en el aire. Los ciudadanos describieron que las esferas parecían moverse con inteligencia y colisionaban unas con otras en una especie de competencia macabra. Desaparecían tras impactar. Otras quedaban suspendidas, inmóviles, como observando. Algunas esferas eran más veloces que otras. Impactaban entre sí con violencia. Desaparecían tras el impacto. O caían envueltas en llamas sobre los campos cercanos. La intensidad del fenómeno era tal que se repitió por varios días, según reportaron los habitantes de Basilea. No fue una simple ilusión matinal. Fue una manifestación prolongada de un fenómeno que nadie pudo explicar. Los grabados del periódico local, Basler Zeitung, dejaron constancia del evento, refiriéndose a él como una batalla entre objetos aéreos desconocidos que continuó durante varios días. Una descripción inquietantemente similar a la que se registró 5 años antes en Nuremberg, Alemania. ¿Qué relación había entre estos dos sucesos? ¿Casualidad? ¿O una cadena de eventos que nuestra historia nunca se atrevió a conectar entre sí? Lo cierto es que aquella mañana, la ciudad de Basilea experimentó un evento tétrico que la marcaría para siempre. Las teorías. ¿Qué ocurrió realmente? Hipótesis 1. Fenómeno atmosférico. Algunos investigadores actuales, buscando una explicación racional, han sugerido que podría tratarse de fenómenos solares como parhelios o halo solar, provocados por cristales de hielo en la atmósfera alta. Pero hay algo que no encaja. Los movimientos inteligentes, las colisiones, las explosiones y la duración prolongada del evento. Ningún fenómeno óptico natural se comporta de esa forma. Hipótesis 2. Un hecho religioso. En el contexto del siglo XVI, Europa era un territorio convulso. Guerras religiosas, peste,
reformas, tensiones entre naciones, y en esa época, el cielo era visto como una forma de mensaje divino, como algún tipo de presagio. Para muchos testigos de Basilea, lo que ocurrió en el cielo fue una advertencia celestial, un castigo, una señal del juicio final. Europa atravesaba guerras, plagas, tensiones religiosas. ¿Fue una señal del juicio final? Las crónicas hablan de ciudadanos cayendo de rodillas, rezando, llorando, convencidos de que habían presenciado el principio del fin. Hipótesis 3. ¿Otra batalla extraterrestre? La similitud con el caso de Nuremberg, apenas 5 años antes, no puede pasarse por alto. Para quienes observan estos eventos con otra mirada, hay una posibilidad más perturbadora. ¿Y si lo que ocurrió fue otra batalla aérea? Pero no entre humanos, sino entre civilizaciones no humanas. Los paralelismos entre Nuremberg y Basilea son imposibles de ignorar. Mismo patrón de esferas, mismas colisiones aéreas, misma región geográfica, y ambos casos documentados por múltiples testigos y grabados. ¿Estábamos siendo testigos sin saberlo de un conflicto aéreo extraterrestre? Una guerra tecnológica desconocida desarrollada sobre nuestras propias cabezas y ante nuestros propios ojos, siglos antes de que siquiera soñáramos con volar. El enigma aún vigente. ¿Y si estos eventos no fueron aislados, sino fragmentos históricos de algo mucho más grande, más antiguo y más profundo que apenas comenzamos a descubrir? Hoy, después de casi 5 siglos, el misterio de Basilea continúa sin una explicación clara y contundente. ¿Fue esto parte de un patrón? ¿Un conflicto oculto que los cielos nos dejaron ver solo por un instante? 2 ciudades alemanas, 2 batallas celestiales, 2 eventos históricos reportados, pero un solo misterio: ¿quiénes estaban luchando en los cielos de las actuales Alemania y Suiza, y por qué? Ningún tratado científico ha podido descartar del todo la posibilidad de que lo que ocurrió fuera algo más que un fenómeno natural. Y si no fueron eventos aislados, sino piezas fragmentadas de un conflicto más amplio, más profundo, más antiguo de lo que la humanidad puede imaginar. Dicen que el cielo siempre nos observa, pero a veces, solo a veces, nos permite a nosotros observarlo a él. Y cuando eso ocurre, nuestra percepción de la historia sobre ciertos hechos que escapan a nuestra comprensión cambian absolutamente y para siempre. ¿Y qué opinas tú? ¿Fue un fenómeno natural? ¿Fue un fenómeno religioso? ¿O una guerra entre inteligencias no humanas? Si te gustó el video, escribe tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campana para descubrir otros eventos inexplicados que la historia guarda.